¿Qué tal? Es un gusto saludarles a todos y espero que estén teniendo un excelente inicio de año. El día de hoy estaré presentando mi microdocencia correspondiente al curso de Laboratorio de Formación Docente del año 2020, impartido en la Escuela de Vacaciones. El tema a escoger fue la tilde diacrítica, un tema bastante importante al momento de nosotros estar aprendiendo la lengua española. Antes de comenzar, quisiera enseñarles la agenda que estaremos llevando el día de hoy. Infografía inicial, palabras homógrafas, la tilde diacrítica, su definición, las palabras con tilde diacrítica y sus ejemplos, y una pequeña actividad de aprendizaje. Infografía inicial. Es importante comenzar con una infografía que nos motive a seguir continuando en la vida y que pues nos dé alguna pequeña enseñanza y nos pueda enriquecer un poco este inicio de clase. En este caso es una pancarta establecida para concientizar la importancia de al momento de recibir clases, siempre estar alerta ante los virus del COVID-19 y siempre estarnos cuidando ante todas estas situaciones. Y una pequeña historia para que pues los más jóvenes del hogar puedan comprender de mejor manera esta situación. Recuerda siempre utilizar tu mascarilla a pesar de estar adentro de tu casa. Siempre es mejor estar más resguardado que contraer alguna enfermedad. Lavarse las manos cada vez que toquemos el teclado. Mayormente el teclado es un centro de acúmulo de bacterias, porque pues es rara vez las veces que pues se le hace una limpieza general. Para poder pues estar seguros, siempre utilicemos alcohol en gel cada vez que estemos utilizando nuestro teclado y procuremos siempre recibir nuestras clases en casa. Las palabras homógrafas. ¿Por qué hablar de las palabras homógrafas si nuestro tema central es la tilde diacrítica? Pues estas palabras homógrafas tienen una cierta similitud y enlace con la tilde diacrítica, con las palabras con tilde diacrítica. Vamos a ver cuáles son las palabras homógrafas. Las palabras homógrafas son palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Y vamos a ver el ejemplo que tenemos acá, de la palabra banco. ¿Cómo vamos a nosotros a diferenciar estas dos palabras? En este caso, en las palabras homógrafas, se utiliza el contexto en el que estemos empleando la oración. Por ejemplo, yo puedo decir, necesito guardar mi dinero en el banco. Estamos hablando de una cantidad monetaria y una acción que está realizando una persona. Y al momento de recordarnos de que existe la palabra banco, que es la que pues donde las personas llegan a hacer sus acciones financieras, lo vamos a relacionar. Si en la oración decía dinero, podemos relacionar que por ende estamos hablando del banco de la institución financiera. Ahora, si decimos necesito sentarme en un banco, vamos a recordar que el banco es aquel típico asiento donde nos podemos sentar. Y pues en la oración decía que necesito sentarme. Entonces rápidamente podemos hacer un enlace en que estamos hablando acerca del asiento, de un banco en forma de asiento. Y pues acá viene la relación con las palabras con tilde diacrítica. De igualmente, la tilde diacrítica son palabras que se escriben igual, pero pues tienen una característica diferente que las caracteriza de las palabras homógrafas, las cuales sería la tilde diacrítica, que es la escritura gráfica que podemos utilizar para poder diferenciar distintas palabras. Y pues existen varias que vamos a ver el día de hoy. Definición de la tilde diacrítica. El acento diacrítico o tilde diacrítica es el que se emplea para distinguir los significados de las palabras, frecuentemente monosílabas, de las cuales
Unas son regularmente tónicas, mientras que las otras son atonas en el habla. Esto quiere decir de que unas tienen una fuerza especial en su vocal y otras no. En este pequeño cuadro estaremos viendo cuáles son esos ejemplos más comunes. Muchas veces pues pasamos por desapercibido estas palabras y pues como si no las tenemos visualmente, pues podemos utilizarlas en nuestro lenguaje común. Sin embargo, siempre existen errores que pues muchas veces por el desconocimiento o el poco empleo que se le da, porque pues este es un tema bastante relegado y que pues casi no siempre se toma en cuenta al momento de impartir clases en el nivel medio. Y pues muchas veces tampoco cuando uno está recibiendo clases a nivel primario. Es hasta después, más o menos a niveles más superiores, cuando se tiene un conocimiento de que existen palabras que pues se pueden diferenciar. En este caso, las que tienen tilde diacrítica, que son la misma mecánica que las palabras homógrafas, solamente que aquí tenemos una herramienta que nos facilita un poco más el saber de cuál es la que tenemos que utilizar en ciertas palabras, en ciertas oraciones. Por ejemplo, vamos a ver la primera. Sin tilde diacrítica, la palabra aún. La palabra aún sin tilde diacrítica es un adverbio. Y esta es cuando se equivale hasta, aún, hasta, también, inclusive o siquiera con negación. Esto quiere decir, vamos a ver el ejemplo y luego vamos a ver un poco más a profundidad. Aún los sordos habráis de oírme. Esto quiere decir, es una reflexión de que aunque las personas no puedan escuchar, podrán oír a la persona. Es una palabra un poco fantasiosa, es una oración un poco fantasiosa, pero pues tiene mucho sentido. Aunque también la palabra aún puede ser una locución conjuntiva. El ejemplo más común que podemos tener es aun cuando yo esté en casa, aun cuando yo vaya a trabajar, etc. Ahora con tilde diacrítica vamos a diferenciar que también es un adverbio, pero en este caso es un adverbio de tiempo, sustituible por un todavía. Para no decir la palabra todavía, podemos decir aún. Ejemplo, aún es joven. Podríamos decir todavía es joven, pero se escucha un poco más formal y un poco más estructurado si utilizamos la palabra aún. Acá tenemos otro ejemplo. No ha llegado aún. Podríamos decir de igual manera, no ha llegado todavía. Pero pues el sentido de la oración se ve mucho más estructurado si decimos la palabra aún. La siguiente es preposición. La palabra sin tilde diacrítica de quiere decir una preposición. ¿Qué es una preposición? Veamos el ejemplo. Un vestido de seda. Estamos hablando de que el vestido es de seda. Entonces la preposición es decir de qué material está hecho el vestido. Y pues el ejemplo nos lo deja claro, ¿verdad? Vamos a hablar de qué se están haciendo las cosas. Iros de aquí. Estamos diciendo que tenemos que irnos de aquí. Entonces estamos señalando un lugar. Ahora el de con tilde diacrítica es un verbo dar. Ejemplos. De usted las gracias. Me están diciendo que yo tengo que dar las gracias. Y esa es la característica de la palabra de con tilde diacrítica. Quiero que me dé ese regalo. Es una acción de dar. La siguiente, sin tilde diacrítica, es la palabra el. Sin tilde diacrítica nos referimos a un artículo. El soldado ya ha llegado. Acá estamos viendo que pues se está refiriendo al soldado. Obviamente es un artículo. Esta es un poco más fácil de diferenciar porque pues tenemos la posibilidad de poder saber con mayor claridad de que estamos refiriéndonos a un sustantivo. La palabra el con tilde diacrítica nos vamos a referir a un pronombre personal cuando ya nos estamos refiriendo hacia una persona en sí. Ejemplos, me lo dijo él. Cuando hablamos de alguien en específico, tenemos que tratar
tenemos que saber y conocer que en esa palabra vamos a utilizar la palabra con tilde diacrítica. En este caso, él. El siguiente ejemplo sería, él no quiere dar su brazo a torcer. Estamos hablando de que una persona no quiere dar su brazo a torcer. La siguiente palabra es más. Muchas veces podemos confundirnos con esta palabra, porque no es muy común utilizar este tipo de oraciones. Pero vamos a ver cuál es el significado de la palabra más sin tilde diacrítica, que es una conjunción adversativa. El ejemplo es, quiso convencerlo, mas fue imposible. El siguiente ejemplo sería, lo sabía, mas no nos quiso decir nada. Ahora sería un poco más fácil conocer, diferenciarlo, ya que pues estas oraciones son un poco complejas, pero pues para diferenciar cuándo se debe utilizar sin tilde diacrítica y con tilde diacrítica, vamos a ver la siguiente, que es más con tilde diacrítica, que es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, habla más despacio. 2 más 5 son 7. Acá estamos viendo de que estamos hablando de cantidades precisas. Entonces, si vamos a hablar en una oración sobre una cifra numérica, vamos a saber por inercia de que es la palabra más con tilde diacrítica. Cuando sea una oración donde nos estemos refiriendo a una conjunción adversativa, si no vemos una cantidad precisa, vamos a referirnos de que es el más sin tilde diacrítica. La palabra mi puede ser sin tilde diacrítica dos opciones. Un adjetivo posesivo, por ejemplo, te invito a mi casa. Me estoy refiriendo a mi casa, así que es un adjetivo posesivo. Mi como un sustantivo. ¿Cuál es ese sustantivo? Una nota musical. Pues todos conocemos de que en las notas musicales existe la palabra mi. Y el ejemplo sería, el mi ha sonado fatal. Es una parte de las notas musicales. Ahora el mi con tilde diacrítica vamos a referirnos otra vez a un pronombre personal. Y el ejemplo sería, a mí me gusta el fútbol. Me estoy refiriendo de que a mí me gusta el fútbol. Y ahora pues estamos viendo acá otro ejemplo en forma de pregunta. ¿Tienes algo para mí? La siguiente sería la palabra sé, que de nuevo vamos a verlo sin tilde diacrítica como un pronombre personal. Se comió todo el cocido. Bueno, podemos decir también se comió toda la comida. Nos estamos refiriendo a que alguien o algo en específico realizó una acción. En este caso, se comió todo el cocido. Ahora, con tilde diacrítica vamos a ver que la palabra sé es una forma del verbo ser o saber. O sea, del verbo en que si yo conozco algo, si yo soy algo. Por ejemplo, yo no sé nada. Un ejemplo, pues, de que yo no tengo algún conocimiento de algo. Me estoy refiriendo a la forma del verbo saber. Y acá, pues, estoy utilizando el sé con tilde diacrítica. Sé bueno con ellos, por favor. Es una acción de ser. Es una acción en la cual yo tengo que ser bueno con las personas. Entonces, aquí es donde voy a utilizar el sé con tilde diacrítica. El sí como conjunción condicional. Ejemplo, si llueve nos saldremos. Todavía no sé si iré. O sea, es una acción de condición en la cual vamos a utilizar la palabra sí sin tilde diacrítica. Y de nuevo, como en el caso de mí, vamos a verlo también como un sustantivo. Y en este caso, de nuevo, como una nota musical, porque en las notas musicales también encontramos la palabra sí. Otro ejemplo sería una composición en si bemol, que es un estilo de las notas musicales. Ahora, pues un poco más fácil, ya lo conocemos bastante, pero muchas veces no lo empleamos, es cuando vamos a utilizar el sí con tilde diacrítica, porque es un adverbio de afirmación o pronombre personal reflexivo. Por ejemplo, cuando yo digo una acción de que estoy afirmando algo, sí, quiero, como en el ejemplo.
Y acá pues estoy hablando también de un pronombre personal reflexivo. En el siguiente ejemplo, vamos a ver, solo habla de sí mismo. Ahora veamos la palabra te. Muchos tal vez no teníamos el conocimiento de que pues existe la palabra te con tilde de crítica y sin tilde de crítica. Pero sin tilde de crítica quiere dar a entender que es un pronombre personal. Ejemplo, te lo regalo, te he comprado unos guantes. O sea, estoy hablándole a alguien que ha realizado una acción con alguien. Y ahora la palabra té con tilde de crítica es un sustantivo de bebida. La bebida común que se puede tomar, un té caliente, un té de limón, un té frío. Y el ejemplo nos dice, toma una taza de té. Pero pues, cuando hablemos de la bebida, tenemos que utilizar la palabra té con tilde de crítica. Y cuando no la utilicemos para referirnos a alguien, tenemos que colocarla sin tilde de crítica. Y por último, el día de hoy estaremos viendo la palabra tú. Cuando no tiene tilde diacrítica, es un adjetivo posesivo. Ejemplo, dame tu abrigo. Me estoy refiriendo al abrigo de la persona. Entonces, acá estoy hablando de que estoy poseyendo algo. Ahora, con tilde diacrítica, la palabra tú se refiere a un pronombre personal. Ejemplo, tú siempre dices la verdad. Me estoy refiriendo a que alguien está hablando y está diciendo siempre la verdad. Entonces eso quiere decir que me estoy refiriendo a una persona en específica. Tendremos una pequeña actividad de aprendizaje en la cual en el enlace de este video, en la parte de abajo, te estará llevando a una página donde podrás encontrar más conocimientos y más ejemplos para poder nosotros tratarlos y aprender y poner en práctica la tilde diacrítica, ya que siempre es un tema bastante importante para la correcta redacción de oraciones, ensayos, de cuentos, cualquier presentación escrita debe estar redactada de la mejor manera posible. Y pues cuando dejamos de practicar muchas veces estas acciones, pues podemos llegar a tener problemas más graves de escritura. Lo importante es siempre tener la práctica de las palabras, seguir practicando y nunca dejar de lado estas acciones para evitar tener los inconvenientes que tenemos casi siempre cuando no le ponemos la mayor atención a la situación en la que nosotros nos estemos desarrollando. Por acá tenemos que circular la palabra correcta. Puedes hacerlo en una hoja de papel o puedes realizarlo en tu mente. Bien, ahora vamos a ver la actividad de aprendizaje que te ayudará a practicar más los ejercicios de la tilde diacrítica y poner en práctica lo aprendido el día de hoy en la clase. Vamos con el primer enunciado. Tienes 5 segundos para responder y al final veremos cuál es la respuesta correcta. Vamos. Jorge llegó tarde. No fue regañado. Tenemos dos opciones. Más sin tilde diacrítica y más con tilde diacrítica. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es más sin tilde diacrítica. Esto porque no estamos hablando de alguna cantidad en específica. Estamos diciendo de que Jorge llegó tarde y la condición es que no fue regañado. O sea, vamos a utilizar el más sin tilde diacrítica. Recuerden que el más con tilde diacrítica es para referirnos a cantidades. La siguiente. Tengo ganas de limón. Té con tilde diacrítica y té sin tilde diacrítica. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es té con tilde diacrítica, ya que nos estamos refiriendo a una bebida. Si completamos la oración, vamos a ver que dice así. Tengo ganas de un té de limón. O sea, una bebida. La siguiente. Horno está apagado. Dos respuestas, el sin tilde diacrítica y el con tilde diacrítica. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es el con tilde diacrítica, ya que estamos refiriéndonos al horno. Y la oración queda así, el horno está apagado.
Y por último tenemos, deberías de empezar a trabajar. Dos respuestas, tú sin tilde de crítica y tú con tilde de crítica. 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta correcta es tú con tilde de crítica, ya que nos estamos refiriendo a cierta persona a la cual se le está diciendo que debe de ir a trabajar. En este caso la oración quedaría así. Tú deberías empezar a trabajar. Bien, esa fue la actividad de aprendizaje del día de hoy. Al final, en la descripción de este video, encontrarás el enlace para un examen en el cual podrás poner en práctica las actividades aprendidas el día de hoy y poner en práctica todo lo visto en la clase. Espero que te haya servido esta microclase para aprender sobre el tema de la tilde diacrítica y para que pues continuando con la práctica, leyendo y poniendo en práctica este aprendizaje el día de hoy, puedas seguir enriqueciendo tu lenguaje y puedas empezar a escribir de manera correcta y a hablar con la manera correcta. Esto para, pues, más adelante tener una mejor redacción y poder tener una mejor comunicación. Recuerda que siempre debes de mantener las precauciones para evitar tener algún contagio. Recuerda siempre utilizar tu mascarilla a pesar de que estés dentro de casa, lavarte las manos con mucha frecuencia ya que los microbios se pueden esconder en cualquier parte de tu hogar y si no tienes la necesidad de salir, quédate adentro de tu casa para evitar contraer una enfermedad que se encuentre fuera de tu morada. Espero que estés teniendo un excelente inicio de año y que tengas una excelente tarde.